campo de, digamos, de posibilidad que tiene el presidente López Obrador para hacer un cambio. Él hablaba de que hoy dijo que se estaban analizando los alcances de una reforma. Él habla también de que ve muy injusto que las personas reciban, si bien les va el 50% del salario cuando estaban activos como trabajadores. ¿Cuál es o cómo vislumbras tú que puede llevarse a un buen término una reforma de esta magnitud? ¿Piensas tú que se puede hacer cambios radicales que verdaderamente beneficien a las generaciones pasadas y en dónde quedarían también las generaciones nuevas con respecto a esto? Es una lucha increíblemente difícil de ganar, pero creo que si alguien puede ganarla sería el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también incluso en el primer año de su sexenio, si así lo decidiera la doctora Claudia Sheinbaum, si es que tuviéramos esa mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, ¿no? En el Senado y en legisladores, en diputados. Porque es muy difícil, porque atrás de las Afores se encuentra el capital financiero, el sistema financiero internacional, incluso te diría. Entonces, una movida de este tipo, una jugada política de este tipo, afecta a intereses que no se quedan en México, que tienen que ver con grupos financieros internacionales. Hay una tesis muy importante recientemente publicada en la Flaxo de Alma Vivia que justo retrata la economía política detrás de la reforma de 2020, porque no podemos olvidar que en 2020 con este gobierno se vivió un cambio paramétrico, sí para el bien de los trabajadores, porque se ajustaron algunos parámetros importantes, pero se mantuvo el sistema de capitalización individual y de administración privada. Lo que dice el presidente ahora es que va a dar marcha atrás a lo que hizo Zedillo, y eso se le pueden dar muchas lecturas, pero una primera es que el Estado tendría una injerencia sobre los recursos de manera importante. Sí, porque él está hablando en uno de su explicación del análisis del alcance, está hablando de están viendo cuánto se necesita y habla de que el gobierno ayude para que no sea una carga directa. Entonces sí está hablando ahí de una intervención del Estado. Ahora, si se lograra esto, ¿cómo, de acuerdo a tus investigaciones, a tu conocimiento, a tu análisis, cómo sería el mejor panorama posible y el más realista que contrastara fuertemente con ese atentado, como tú le has dicho, de esas reformas del neoliberalismo empezadas en la década de los 80 con Carlos Salinas de Gortari y posteriormente con Ernesto Zedillo? Tendría que ser un modelo mixto. ¿Qué es un modelo mixto? Un modelo en donde se mantuvieran las Afores, pero en lugar de que administraran el 15% del salario, que es lo que cada periodo se les da, ¿no? El 15% del salario base de cotización, que administraran a lo mejor el 2 o el 3%. Para que de esta forma no fueran relegadas por completo, que se pudiera manejar de manera progresiva, es decir, ir disminuyendo su participación y al mismo tiempo aumentar la participación de una nueva entidad que tendría que crearse. O en su defecto, administrarlo desde lo que ya tenemos, que sería Pensioniste, que es una Afore que administra el Instituto de los Trabajadores del Estado, o a través de incluso podríamos manejar una transformación de Banorte, porque, bueno, no sé si todos lo sepan, pero el IMSS y Banorte se fusionaron en su momento en términos de la Afore que tenía el IMSS, que era siglo XXI, y ahora el IMSS tiene pues una parte importante en las decisiones que toma la Afore de Banorte. Entonces tendríamos que constituir una nueva entidad desde mi punto de vista, y también al mismo tiempo que el presidente avance con esta iniciativa, tenemos que atender otro gran problema de pensiones, que es los estados, los municipios y las universidades, que también son una bomba de tiempo. Hace algunos años también ya, la Auditoría Superior de la Federación publicó que no teníamos datos, y de los que teníamos datos eran bastante preocupantes en términos de los pasivos contingentes de las universidades. Hay muchas universidades
que le deben a sus trabajadores o que una parte muy importante de su recurso o de su gasto corriente se va a pagar pensiones. Y eso se está incrementando. Lo que pasa en México es que no tenemos un marco general que regule cómo se otorgan las pensiones en distintas entidades. El principal problema o el más notorio pueden ser los trabajadores que cotizan en el IMSS, pero tenemos trabajadores que cotizan en municipios, que tienen planes personales de pensiones, en los estados, en universidades. Entonces, eso también tiene que atenderse. Tendría que recomponer desde mi punto de vista. Yo hice una propuesta de política pública hace un par de años donde se tiene que crear una nueva legislación, una nueva entidad y generar un modelo mixto de pensiones. También es importante destacar que el presidente creó la pensión no contributiva. La pensión para adultos mayores es un pilar muy importante en los sistemas donde el mercado informal es amplio como el mexicano y el de América Latina en general. Entonces yo creo que tenemos las condiciones para avanzar en una constitución en donde exista un sistema mixto de pensiones. A ver, a la gente lo que le gusta